Amén. Bendiciones, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a iniciar este audio video número 7, continuando pues con las escrituras, continuando también con el lenguaje del Medio Oriente para que usted y yo podamos entender muchas partes de la escritura. Estuvimos hablando acerca de la luz, ¿verdad? Que el pueblo hebreo no puede estar en las noches en oscuras, porque para ellos es sinónimo de maldición. Pues bien, dentro de las lámparas que nosotros conocemos, que para ellos era el candil, estos estaban hechos de, 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 ¿cómo se llama? Hechos de algún vasija de barro o de algo en el cual echaban aceite y le ponían una mecha. Esa mecha, hermano, que nosotros conocemos es lo que se conoce como pábilo, ¿verdad? El pábilo era la mecha. Generalmente el pábilo estaba hecho de pedazos de tela trenzada, ¿verdad? De lino. En aquel tiempo ya el lino ya se usaba bastante, entonces eso lo trenzaban y eso le ponían a la lámpara o candil. De hecho, así se hacía en nuestros tiempos también, ¿verdad? Pero en la parte del libro de Isaías 42 aparece una frase que dice, ¿verdad? Referente a una profecía que da Isaías, dice, así dice, ni apagará, dice, el pábilo que humea. El pábilo era, hermanos, era la mecha, que cuando se apaga usted sabe que queda humeando, así como lo ve aquí, ¿verdad? Y a veces la hacían de caña de cascada, no quebrada, ¿verdad? Esa caña lo que hacía es de que absorbía también el aceite y no se quemaba, sino que alumbraba, cuando no había piezas de lino para hacerla, ¿verdad? Eh, y eso era lo que se conoce como pábilo, es otra palabra que usted ya está conociendo. Fíjese de que también en los tiempos de Cristo Jesús, acuérdese de que el Señor nos habla una parábola acerca de la dracma. Ya le voy a contar qué es lo que sucede. Para los judíos o los pueblos árabes de aquel tiempo, recuérdese de que la luz era necesaria, especialmente en las noches. Ellos cuidaban el combustible. Es como que usted, ¿verdad? Prenda la luz eléctrica que tenemos ahora nosotros en el día, sabiendo de que no hay necesidad, más lo que le está aumentando el consumo. Pero en aquellos tiempos era peor, porque el aceite, no, aparte de que era un tanto escaso, era un combustible para muchas cosas. Entonces era algo caro. Recuérdese de que allá la mujer cuando llega el profeta Elías, ¿verdad? Que le dice que le van a llenar las vasijas y la otra parte del profeta Eliseo, lo primero que le llena es aceite, porque el aceite escaseaba muchas veces. Entonces, por eso ellos cuidaban la energía eléctrica. Entonces, fíjese bien, vamos a irnos a una parte que el Señor utiliza, que muchas veces nosotros hemos predicado y hemos leído esta parte que está en Lucas capítulo 15, versículo 9, donde vamos a ver el uso de las lámparas o candiles para que ahí la mujer usa eso para buscar una dracma perdida. La parábola de nuestro Señor de la dracma perdida, ¿verdad? Se necesita entenderse desde el punto de vista oriental, no occidental. Ahí es donde se usa la palabra las esteras, ¿verdad? Y ahí también las esteras, cojinetes y pieles de cabra que cubrían el piso, que eso lo ocupaban para dormir, ¿verdad? Tenían que voltearlo y quitarlo todo y eso les costaba arreglarlo, ¿verdad? Entonces, para buscar esa drama, la mujer tuvo que hacer todo eso, para limpiar el piso, ¿verdad? Cuando era encontrada la dracma perdida, las vecinas y amigas eran llamadas a celebrar que se había encontrado la dracma, ¿verdad? Y celebraban junto con la dueña que había perdido la dracma, porque la dracma perdida, hermanos, traía sobre la señora que la había perdido ira del marido, o sea que el esposo se enojaba. Acuérdese que ahí la escritura dice que ella tiene 10. Me imagino que es el gasto que el esposo le había dejado para el mes o la semana, no lo sé. Y ella se le había perdido una y el esposo le iba a hacer cuenta. Por eso es que el Señor refiere esta parábola, de que dice que esa mujer se preocupó. Así usted y yo debemos de preocuparnos con los dones que Dios nos ha dado. Esa es parte de la interpretación. Y es por eso ella se arriesga incluso, ¿verdad?, a gastar aceite, o sea, luz del candil en el día para buscarla, porque sabía de que el esposo se iba a enojar. Es probable que lo que gastó en combustible o aceite era más caro
que la dracma que se le había perdido, pero ella tenía que responder ante el esposo, y a eso se refiere, y dice ahí, mire, de que no había egoísmo entre las mujeres, sino que había solidaridad, porque fíjese de que cuando ellas le ayudan a buscarla, ¿verdad? Pero cuando la encuentra, ella les dice, ya la lleve, ¿verdad? Y todos contentos celebran. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a entender con esa parábola de la dracma perdida, ¿verdad? Por eso, hermanos, todas las mujeres de aquel tiempo eran solidarios, así deberíamos de ser nosotros en el Evangelio. Si alguien tiene algún problema, alguna dificultad en su ministerio, pues en lugar de criticarle, se le debía de ayudar, ¿verdad? Entonces usted aquí está entendiendo esta parte de la dracma. Las lámparas, hermano, tenían ese lujo, ¿verdad? Se consideraba un lujo, hermano. Así como en aquellos tiempos la gente que tenía luz eléctrica, pues se le celebraba, porque en los tiempos que yo me crié no todo el mundo tenía luz eléctrica, se usaba mucho el candil o estas famosas lámparas. Entre los judíos, hermano, era un lujo el tener luz, ¿verdad? O sea, lámpara. También quiero que veamos otra parte, hermano. La gente que no tenía luz todo el día en las casas, se le decía que esa gente estaba en extrema pobreza, ¿verdad? Así como también quiero que veamos algo, hermano, que en los tiempos cuando la gente no tenía para aceite y la lámpara no tenía aceite para ellos, entonces, ¿qué es lo que hacían? Dejaban encendido el fuego. Acuerde que se cocinaba sobre el fuego. Este era un problema. Por eso lo ponían en el centro, ¿verdad? Y eso les servía también como chimenea. De hecho, la Biblia habla de chimeneas y de fogón, que es lo mismo. Pero no son como las chimeneas que nosotros conocemos, que el humo sale por el techo de las casas, no. Este es otro contexto que tenemos que comprender acerca del modo de vivir de aquellos tiempos. Fíjese de que el fogón o el fuego, como ellos cocinaban en el suelo, si había frío en la noche les servía de calor, ¿verdad? Y de una vez les servía de luz y se ahorraban el gastar aceite. Quiero que usted vea esta parte, mire lo que está aquí sucediendo. Vamos a ver las casas nuevamente cómo estaban hechas. Si usted se fija, ninguna casa de estas tiene chimenea. De hecho, no eran las chimeneas como nosotros conocemos. ¿Qué es lo que servía de chimenea en ese tiempo? Eran las ventanas. Eran las ventanas, por eso es que las ventanas se hacían algo altas, porque por ahí salía el humo. De hecho, hermanos, en algunas viviendas del campo, bueno, en estos días creo que ya no, se fijaba que cerca donde estaba la cocina o el polletón que se le llamaba, a esa pared se le hacían un montón de hoyitos, ¿verdad? Como cuadros, ¿verdad? Parecido a la celosía que vimos aquí. ¿ve? Eso se le hacía a las paredes para que por ahí saliera el humo. Y esa era una señal, pues, que estaba humeando. Esas eran las chimeneas. Por eso que cuando usted lea en la Biblia que usa la palabra chimenea, no es parecido a lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las casas estaban selladas y las casas arriba, el techo le servía para otras cosas, que ya lo vamos a ver grandemente. En la Biblia son sinónimos de los términos de lámpara o luz, que es de vida. Un viajero perdido busca en una casa en aquellos tiempos donde haya luz, porque él sabía de que donde había luz había vida, y ese era el sinónimo. Es por eso que en aquellos tiempos no apagaban la luz, la dejaban prendida toda la noche, por si alguien extraviado, pues al ver luz, sabía de que ahí había bendición y había vida, y por eso llegaban ahí. Recuérdese que el pueblo hebreo era bien hospedador porque la ley así se lo decía. El desear que la luz de un hombre se apague en aquellos tiempos era sinónimo de desearle mal a la gente o decir de que esa gente estaba en maldición terrible. Recuérdase que en la Biblia nos habla respecto al hombre malvado, ¿verdad? De aquel de Bildad que llegan a hablar con Job. Ahí en Job 18:6 habla de esto, cuando dice, ¿verdad? La luz se oscurecerá en su tienda y apagará, se dice sobre él su lámpara. Esa era una gran maldición que le estaban diciendo a Job, aquellos de Bilba. Y fíjese que cuando nosotros hemos leído esos pasajes, no entendemos lo grave del asunto. Y es por eso que Job se molestó con los amigos, porque eso es lo que le estaban diciendo. En Job 18:6 usted lo puede encontrar. Pero en los salmos también se utiliza. ¿verdad? Los salmistas consideran también esta palabra cuando ellos nos dan alguna enseñanza. En el Salmo 18:28 también, ¿verdad? Ahí podemos
a oír algo de esta palabra. Tú pues, dice ahí en el Salmo 18:28, alumbrarás mis lámparas. Y eso está en los Salmos, ahí puede usted leer más, no se lo leo todo por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Por eso le digo que cuando se decía de que a alguien se le apagara la lámpara, era una maldición, hermano, era un gran insulto. Esto para los orientales que aprecian el valor de la amistad y de ser sencillos ante los demás, pues era un gran valor. Las lámparas muchas veces se ponían sobre las mesas, hermano. Las mesas de aquellos tiempos no eran como las de ahora. Las mesas eran bajitas, ¿verdad? De hecho, por eso ellos se sentaban en el suelo, no usaban sillas. Aquí lo podemos ver, si usted logra ampliar la imagen, yo creo que se la puedo ampliar yo para que usted lo pueda ver. Aquí, mire hermano, aquí en esta parte, aquí parece una familia que está sentada en mesa, mire, y usted se fija, las mesas eran bien cortas y ahí se sentaban porque no existían las sillas. Aquí estoy hablando acerca de una ventana que está en una altura y que esta ventana también sirve de chimenea. ¿Por qué? Porque no existían las chimeneas como nosotros las conocemos. Este es algo de que usted le servirá para cuando lea estos párrafos, estos pasajes de la Biblia, hermano. Y esto lo podemos ver también allá en Mateo 5:16, que también habla, cuando dice así, dice alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas, ¿verdad? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso le digo, allá Jesús lo dice en Mateo 5:16, que la luz es para que se vean las obras. También en Juan 3:19 habla y dice de que los hombres no vinieron a la luz, dice, porque sus obras eran malas. Ahora usted puede entender la frase de ese versículo en Juan 3:19, ¿verdad? Que los hombres amaron más la luz más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para que usted vea qué importantísimo es el poder entender este tipo de vocabulario, hermano. Yo le digo, tengamos paciencia, le digo, esto es algo de hablar bastante. Yo sé que nos interesa mucho las profecías, pero ya vamos a entrar a eso en otros temas, pero sí es necesario, hermanos, que usted y yo entendamos estas partes. Así como para cocinar, habían muchas cosas, pero no me voy a detener en eso porque se nos va a alargar mucho. El arreglo para las cocinas, habían ciertos o cosas ahí que se hablan y le digo, ¿verdad? El fogón para qué servía, el fogón era una chimenea o era la cocina, si usted le puede llamar de esa manera, ¿verdad? Ahora quiero que entendamos, ¿verdad? De que los árabes, en el idioma árabe, la palabra chimenea viene de bellajín, que es lo que conocemos nosotros como algo que humea, ¿verdad? O donde sale el humo, pero no es. El humo muchas veces en aquellos lugares, en aquellas casas salía a través de las ventanas. Por eso las ponían algo altas también, ¿verdad? Para evitar muchas cosas. Y otra cosita, hermanos, antes que se me vaya el tiempo aquí. La referencia del profeta Oseas respecto a esto de las chimeneas, lo dice allí en Oseas 13:3, cuando dice, como el humo que sale de la chimenea. Recuerden, no era chimenea como nosotros, que salía de las ventanas o de los hoyos que habían hecho cerca de la cocina. Ahí lo puede hallar esa referencia de chimenea. Ahora cuando usted lea Oseas 13:3, se va a dar cuenta de que no son las chimeneas que nosotros conocemos. ¿Verdad? También lo puede ver en el Salmo 119, versículo 83, que ahí habla del humo, ¿verdad? Acuérdese que también hay algo importante dentro de los utensilios que utilizaba el pueblo de Israel, existían los odres. ¿Verdad? Los odres no eran más que hacía de cuero de animal, ¿verdad? O de estómago de animal, que donde se guardaba vino, se guardaba el agua, así como también en los tiempos de Jesús ya existían los cántaros de barro, ¿verdad? O parecido a los que nosotros tenemos. Pero eso le digo, no lo vamos a ver así tan detallado por cuestión de que si no, no terminamos en el tiempo de esto, pero sí estamos hablando de lo esencial, lo que usted y yo vamos a ver en las escrituras, especialmente en la Reina Valera 1960 y la 59 y las otras que son más antiguas, que ahí es donde lo vemos. Hermanos, que Dios me les bendiga y nos oímos y vemos en el audio número 8. Amén.